Mm, Hola, ¿cómo están? Les saluda Ev Merma. Bienvenidos a mi canal. Bien, continuando con los tutoriales para la lista de reproducción sobre análisis de marcos o pórticos por el método matricial de rigidez. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejemplo número 4, para el cual nos vamos a apoyar con esta herramienta que es el Excel HM Matricial volumen número 3. El ejemplo a desarrollar es este pórtico de 2 plantas y que también presenta voladizo. La resolución de este ejemplo número 4 es a petición de uno de los suscriptores, quien tuvo algunas dudas en cuanto al análisis de este tipo de pórticos o básicamente cuando presenta voladizos. Bien, entonces sin más empezamos. Instrucciones. Analizar el marco mostrado en la figura empleando el método matricial de la rigidez. Considerar una resistencia de concreto de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Bien, aquí hay un dato que tenemos que tener en cuenta. Donde la sección de las columnas es de 25 por 25 centímetros y la sección de las vigas es de 25 por 50 centímetros. Bien, podemos ver que a lo largo de las plantas se encuentra una carga distribuida. Esto básicamente hace referencia al metrado de cargas, tanto cargas vivas como cargas muertas. Y entonces vamos a considerar, ¿no?, estos 700 kilogramos por metros cuadrados para cada tramo, ya que esta carga se va a ejercer en todo el tramo. Bien, podemos ver también que las longitudes están en metros. Y a ver, si hay algo más que podríamos rescatar aquí sería, bueno, eso. Lo único sería la resistencia del concreto que tendríamos que considerar y convertir en este caso a kilogramos por centímetros cuadrados. Obviamente tenemos que hacer una conversión aquí para nosotros poder obtener el módulo de elasticidad. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer es analizar y definir, en este caso, las coordenadas, orientación de cada elemento y también básicamente definir los grados de libertad libres y restringidos. Como es un pórtico que presenta varios nudos o nodos, vamos a separar este análisis para que podamos entender mucho mejor. Obviamente, si nosotros tenemos práctica, lo podríamos hacer directamente aquí o también podríamos hacerlo directamente en un nuevo pórtico. Bien, entonces empezamos. Bien, vamos a empezar por el primer análisis, que sería, o bueno, no es un análisis, sino es una asignación que nosotros tenemos que realizar para poder desarrollar por el método matricial. Bien, si hay algo que quiero agregar en este punto es lo siguiente. Esta persona, este suscriptor que me escribió y me hizo mención sobre la resolución de este ejemplo, eh, él tuvo una confusión en cuanto al criterio que utiliza, ¿no?, o que desarrolla el docente que le enseña. Entonces, desde ya les podría decir que para el método matricial va a existir algunos criterios que obviamente en lo personal algunos docentes lo van a desarrollar, pero eso no implica a que los resultados o los cálculos que se van a encontrar o que se van a obtener tengan que ser diferentes. Mm, Más aún, estos resultados que vamos a obtener tienen que ser los mismos, a pesar del criterio variable que podamos nosotros visualizar. Si hablo un poco sobre este suscriptor, si bien es cierto, me escribió desde el país de Argentina y me hizo referencia de que el criterio que mi persona utilizaba para analizar pórticos por método matricial era más entendible.
Entonces, vamos a seguir con este criterio y al final, bueno, esta persona tendrá ya que comprobar los resultados que vamos a obtener y de esa manera él pueda también, ¿no? Ya despejar sus dudas en cuanto a los criterios que se utiliza para el método matricial de rigidez. Bien, entonces vamos a empezar. Tendríamos primeramente que definir la orientación de cada elemento. Podemos visualizar que vamos a considerar también para este ejemplo los voladizos. En este caso vamos a tener dos elementos. Cada elemento está orientado de la forma en cómo lo estamos visualizando, tanto para elementos verticales y elementos horizontales, o las vigas y las columnas. Bien, a partir de ello entonces lo que vamos a hacer es, también tenemos que agregar las coordenadas en cada nudo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos visualizar que la carga distribuida que se está ejerciendo está en kilogramos por metros cuadrados. La sección está en centímetros y la resistencia del concreto vamos a transformarlo a un módulo de elasticidad en kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, la unidad a trabajar sería en kilogramos y centímetros. Entonces, en cuanto a las coordenadas, desde ahí ya tendríamos que hacer una conversión. Si aquí tenemos una distancia de 5 metros, entonces aquí tendríamos que trabajar con 500 centímetros. Entonces las coordenadas ya están dados, como pueden visualizar. En este nudo J, las coordenadas en X será 5 más 4, serían 9 metros. Convertidos a centímetros serían 900 centímetros. Y de altura tiene 4 más 3 metros, sería 7. En centímetros sería 700 centímetros. Entonces, todas estas coordenadas ya están convertidos en centímetros. Obviamente, si nosotros decidimos trabajar en metros, entonces trabajaríamos solo con las unidades que nos hace referencia el ejemplo. Bien, entonces para este primer paso, también aquí tendríamos que agregar lo que son los grados, o tendríamos que definir los grados de libertad libres y grados de libertad restringidos. Pero por ser un ejercicio se podría decir, con varios elementos, entonces si nosotros lo definimos en este punto, nos va a ser un poco confuso, ¿no? Sobreescribir encima de las coordenadas. Entonces, para este caso, voy a utilizar o lo voy a definir en otro gráfico. Una vez más les vuelvo a hacer mención, cuando ya tengan práctica, obviamente si están desarrollando manualmente, ustedes pueden definirlo directamente en este punto. Bien, entonces, como es de costumbre, no olviden que los grados de libertad libres los vamos a definir primero, o los vamos a, en este caso, enumerar primero. Y van a ser los grados de libertad donde se van a encontrar estos nudos libres, donde no van a estar restringidos en ninguno de sus ejes. Bien, entonces, como podemos ver, el nudo H, I, J, K, L, K, el nudo D, E, F y G, no están restringidos. Entonces, ahí se van a presentar 3 grados de libertad libres en cada nudo. Uno respecto al eje X, otro respecto al eje Y y por último el momento. Sin embargo, podemos visualizar que en el nudo A, B y C están restringidos, están empotrados, y esto va a hacer que se restrinja los desplazamientos. Entonces, en estos 3 nudos se van a presentar los grados de libertad restringidos, y son los que están definidos de color rojo. Bien, entonces esto sería el primer análisis o la primera definición que tendríamos que realizar. Ahora pasaríamos al siguiente, que en este caso ahora trabajaríamos el análisis del vector de cargas, donde vamos a tener que definir las fuerzas puntuales y cargas distribuidas. Entonces, si bien es cierto, el ejemplo planteado nos muestra solo cargas distribuidas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar elemento por elemento.
Entonces, en la segunda planta podemos ver que existe un elemento eh, que está desde el nudo H hasta ahí. En el siguiente tramo tendremos que agarrar IJ y por último JK. Cada uno con 700 kilogramos por metros cuadrados. Y la longitud ya los tenemos en la parte inferior. Entonces esto para ambas plantas. Bien, entonces tendríamos que hacer análisis del vector de cargas, o en este caso análisis de cargas distribuidas para a ver, vamos a ver, para el elemento 10, 11, 12, 7, 8 y 9. Obviamente tendríamos que hacer 4 análisis, pero obviamente si los datos o los detalles que se presentan nos facilita o nos indica, ¿no? O nos indice a reducir tiempo, entonces tendríamos que trabajarlo, no habría necesidad de analizar los 6 elementos. Si bien podemos visualizar el elemento 10 y el elemento 7 tienen las mismas características, las mismas cargas distribuidas y la misma longitud. Entonces solo haríamos el análisis de uno de estos dos elementos y obviamente esos mismos resultados lo haríamos, lo copiaríamos en estos dos elementos. Lo mismo va a suceder para el elemento 11 y el elemento 8, como también para los dos voladizos. Bien, entonces vamos a empezar por el elemento 7 y el elemento 10. Entonces aquí tenemos referenciado ese detalle, elemento 7 y elemento 10. Carga distribuida de 700 kilogramos por metros cuadrados. Su longitud es de 5 metros. Entonces aquí tenemos que trabajar con las ecuaciones de las fuerzas de fijación y los momentos de empotramiento. Bien, aquí yo ya lo tengo desarrollado o editado los resultados. Entonces, aquí sería la carga distribuida por la longitud sobre 2. Entonces, si nosotros operamos 700 por 5 sobre 2, vamos a tener este resultado. En cuanto a los momentos que se van a encontrar en los extremos, nos indica la carga distribuida por la longitud al cuadrado sobre 12. Vamos a tener este resultado que es 1458.33 kilogramos por metro, kilogramos metro. Bien, aquí tenemos que considerar lo siguiente. Si estamos trabajando en kilogramos y centímetros, tendríamos que hacer una conversión a estos momentos o a estos giros. Entonces, haciendo la conversión a kilogramos kilogramos centímetros, sería 145.833.33 kilogramos centímetros. Entonces, este mismo dato nos va a hacer, ¿no? O va a arrojar este mismo resultado en el otro extremo. Esto por el tipo de carga distribuida que se está presentando. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer ahora para el elemento 8 y 11. Ahora aquí lo que va a variar va a ser la longitud. Y obviamente con ello va a cambiar las fuerzas fijadas y los momentos. Entonces también se ha realizado la conversión. Y por último, en cuanto a los voladizos, también 1,5 metros ya está desarrollado las ecuaciones. Y eso sería todo respecto al análisis que tenemos que realizar para el ejemplo número 4 planteado. Entonces ahora todo lo demás sería solo procesar los datos, ya que desarrollar desde ya o analizar una estructura, un pórtico con tantos elementos, de hecho nos va a llevar o nos va a quitar mucho tiempo. El simple hecho de estar ensamblando las matrices locales, globales y por último la matriz de la estructura, que va a ser una matriz de 33 por 33. Entonces,
Sí o sí, para este tipo de ejemplos tendríamos que apoyarnos con alguna herramienta. Y como ya lo he mencionado, vamos a trabajar con el HM matricial, el volumen número 3. Listo. Antes de eso vamos a hacer una pequeña, a ver, vamos a realizar, a ver, vamos a corroborar estos resultados de un solo elemento o de un solo análisis para que podamos visualizar que es correcto los cálculos que vamos a o que se están mostrando o estos resultados. Carga distribuida 700 y longitud 5. Entonces me voy a este Excel donde me dirijo donde se encuentra esa carga distribuida rectangular y voy a poner aquí 700 y la longitud 5 metros. Como pueden ver, aquí tenemos 1750 y los momentos es de 1458.33. Entonces 1750 y 1458.33. Entonces es correcto los cálculos que se han realizado. Ahora sí, vamos a pasar a procesar los datos al HM matricial. Bien, para que puedan ver bueno, ¿no? Básicamente para que puedan apreciar que no existe ningún cálculo realizado, entonces, y que procesando los datos recién se van a empezar a ejecutar los cálculos, hago esa pequeña muestra. Bien, antes de empezar a procesar los datos, a todas las personas que están visualizando por primera vez el canal, les invito a suscribirse y a compartir los contenidos. Y obviamente dejando el like o el me gusta, sería otro método o otra forma de apoyar al canal. Y de esa forma estarían básicamente no haciendo que los próximos contenidos sean muchos mejores. Bien, ahora sí vamos a procesar estos datos. Bien, vamos a empezar. Voy a considerar con el lenguaje español. Aquí voy a definir que el pórtico que vamos a analizar no tiene efectos. Entonces selecciono. Sí o sí tengo que considerar esta opción, porque si yo considero rodillo inclinado, entonces el Excel me va o va a entender que todos los datos que vamos a procesar lo tiene que analizar y votar o votar, ¿no?, los resultados cuando se presente un rodillo inclinado. Bien, voy a minimizar el HM matricial. También voy a minimizar lo que es el ejemplo. Y bien, vamos a empezar desde este punto. Nos vamos a dirigir a esta parte y en nodos vamos a considerar, a ver, tenemos nodo A, B, C hasta el nodo K. Entonces voy a considerar nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, nodo E, nodo F, nodo G, nodo H, nodo I, nodo J y nodo K. Bien, ahora vamos a definir sus coordenadas. Coordenadas del nodo A es 0, 0. Del nodo B es 500, 0. Nodo C es 900, 0. Del nodo D es 0, 400. Del nodo E es 500, 400. Del nodo F es 900, 400. Del nodo G es 1050, 400. Del nodo H es 0, 700. Del nodo I es 500, 700. Del nodo J es 900, 700. Y por último, del nodo K es 1050, 700. Como podemos visualizar en este pequeño recuadro, nos está haciendo referencia la posición de los nodos. Entonces ya se va dando una forma sobre
o a un detalle sobre la forma que va a tener nuestro pórtico. Ahora vamos a definir las coordenadas. Entonces, ahora vamos a definir las coordenadas según los nodos que hemos definido. Bien, entonces en el nodo A será coordenada 25, 26, 27. Nodo B 28, 29 y 30. Nodo C 31, 32, 33. Nodo D sería 13, 14, 15. Nodo E 16, 17, 18. Nodo F 19, 20, 21. Nodo G 22, 23, 24. Nodo H 1, 2, 3. Nodo I 4, 5, 6. Nodo J 7, 8, 9. Y nodo K 10, 11, 12. Bien, ya hemos definido todos los nodos y hasta este punto entonces estaríamos procesando los datos ya analizados, ¿no? Respecto a la estructura. Solo nos faltaría ahora procesar los datos respecto a las cargas distribuidas y también en cuanto al módulo de elasticidad, área e inercia. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a procesar. Antes de ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir los nodos conectores. Esto respecto a cada elemento. Bien, entonces, en esta parte donde estoy haciendo referencia, vamos a poner lo siguiente. Tenemos 12 elementos. 12 elementos. El elemento número 1, que es el que estoy señalando, está en dirección hacia arriba. Entonces, sus nodos conectores serían A y D. En ese orden, primero A, después D, ya que se encuentra direccionado hacia arriba. Si estuviese hacia abajo sería DA. Entonces empezamos. AD, aquí sería AD. El siguiente elemento, que es el 2, es BE. El tercer elemento es CF. El cuarto elemento es DH. El quinto elemento es EI. Como podemos ver, nos está graficando, ¿no? Según los nodos conectores que estamos definiendo. El sexto elemento es FJ. El séptimo elemento es DE. El octavo elemento es EF. Después sigue FG. Después sigue HI. Después sigue IJ. Y por último JK. Bien, entonces podemos visualizar que es el mismo o la misma estructura que estamos analizando. Entonces, quiere decir que en cuanto a los nodos conectores hemos procesado bien estos datos. Obviamente, si aquí yo me hubiese equivocado y aquí por error hubiese puesto J, como pueden ver, aquí me estaría mostrando otro tipo de estructura. Entonces, también, ¿no? Es una forma de también ayudarnos y ver, ¿no? Si estamos procesando los datos correctamente. Bien, ahora vamos a procesar los datos en cuanto al módulo de elasticidad. Una vez más, como pueden ver, ya no es necesario colocar estos datos, ya que el HM matricial lo está arrastrando, está entendiendo según los datos que hemos procesado. Módulo de elasticidad. Bien. El módulo de elasticidad parte
a raíz de la resistencia del concreto de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Pongo igual, vamos a formular directamente desde el HM matricial y voy a poner 15.000 por, ahora voy a decir raíz, por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto, que es 210. Cierro paréntesis y le doy OK. Entonces aquí ya tengo el módulo de elasticidad para una resistencia de concreto de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Como este módulo de elasticidades son para todos los elementos, solo arrastro. No hay necesidad que formule u opere para cada elemento. En cuanto al área, sí tenemos que tener cuidado, ya que existe área para las columnas y para las vigas. Vamos a hacer lo siguiente, voy a poner igual y ahora diré 25 por 25. Voy a arrastrar. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer una pequeña visualización sobre cuáles son los elementos que son columnas y cuáles son vigas. Entonces, elemento columna es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos los demás son vigas. Entonces, aquí haría lo siguiente. Esta área correspondería solo a 6 o hasta el elemento número 6. Entonces, a partir del elemento número 7, su sección va a cambiar. Sería 25 por 50. Bien, entonces a partir de aquí también arrastro y ya tengo el área de vigas y columnas. En cuanto a la inercia, también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a operar. Pongo igual, abro paréntesis y diré base por altura al cubo sobre 12. 25 por 25 al cubo, cierro paréntesis, sobre 12. Bien, aquí también ya tengo la inercia de la sección de la columna. Y lo único que hago es arrastrar también hasta el elemento número, en este caso vamos a arrastrar hasta el elemento 7, pero a la inercia del elemento 7 hacemos doble clic y aquí le editamos, borramos 25 y ponemos 50. Y a partir de este dato arrastramos hasta el elemento número 12. Entonces ya tenemos definido módulo de elasticidad, área e inercia. Bien, ahora nos vamos a dirigir un poco hacia la derecha. Fuerzas puntuales no se presentan. Y en cuanto a cargas distribuidas, sí vamos a tener ese dato o ese análisis y tenemos que procesar los datos. Entonces, en cuanto a las cargas distribuidas, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que los elementos que están sometidos a las cargas distribuidas solo son las vigas y son el elemento 7, 8, 9 hasta el 12. Entonces, eso hay que considerar a partir del HM matricial en toda esta opción, ¿no? En estos recuadros. Entonces me ubico en este punto y voy a poner elemento número 7, elemento número 8, elemento número 9, elemento número 10, elemento número 11 y elemento número 12. Listo, entonces como podemos visualizar se han habilitado los grados de libertad involucrados para cada elemento. Entonces si yo pongo aquí un dato sin considerar o habilitarlo, no va a tener efecto. El HM matricial no lo va a reconocer. Entonces sí o sí tiene que estar habilitado con el grado de libertad involucrado.
Entonces nos dirigimos al análisis que se ha desarrollado y esto nos indica para el elemento 7 y 10. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el elemento 7 en X es 0, o para el grado de libertad 3 es 0, grado de libertad 14 es 1750, para el grado de libertad 15 o el momento es 145833.33. En el otro extremo, que sería el nudo C, aquí en X es 0, después es 1750, y ahora como este momento está en sentido horario y está en sentido opuesto al grado de libertad 18, entonces este resultado va a ser negativo. Entonces aquí sería menos 145833.33. Bien, como este análisis de vector de cargas del elemento 7 es igual al elemento 10, entonces solo copio y pego. Listo. Lo mismo vamos a desarrollar respecto al elemento 8, 11. Entonces, elemento 8, primero será 0, después será 1400, después será 93333.33, 0, 1400, menos 93333.33. Listo, entonces esto también vamos a copiar y pegamos en el elemento 9. Bien, ahora el elemento el elemento 11 se ha copiado. Ahora el elemento 9 con el 12. En X será 0, o respecto al grado de libertad 19, que está en el eje X es 0, en el eje Y está 525, el momento es de 13.125, en el otro extremo es 0, 525 menos 13.125. Bien, entonces copiamos y pegamos. Listo, ya hemos definido todas las fuerzas de fijación y los momentos que se han ejercido, ¿no?, en el pórtico que estamos analizando. Bien, ahora solo nos quedaría definir los grados de libertad restringidos y grados de libertad libres. Entonces los grados de libertad libres van a ser los grados de libertad del 1 hasta el 24 y los restringidos del 25 al 33. Bien, entonces aquí pongo 1, 2, 3, 4. Grado de libertad restringido será 25, 26, 27. Podemos trabajar de esta forma, arrastrar hasta el grado de libertad libre final, que es el 24. Bien, y lo que haríamos sería, respecto al grado de libertad restringido, eliminaríamos hasta el 33, esto para ganar tiempo, ¿no? O podríamos digitarlo manualmente. Y bueno, entonces con esto estaríamos concluyendo con todo el procesamiento de datos respecto al análisis de la estructura mostrada. Ya no hay nada más que hacer. Ahora todos los cálculos lo va a desarrollar el HM matricial. Presiono control H y me voy al ensamblaje de la matriz local de cada elemento. Y como podemos visualizar ahora, se han ensamblado 12 matrices locales. Obviamente estas matrices locales nos van a mostrar dependiendo a la cantidad de elementos que se van a presentar. Ok,
Ahora vamos a visualizar el ensamblaje de la matriz global de cada elemento, que también van a ser 12. Aquí ya varía y los cálculos a partir de este paso de matriz de rigidez global de cada elemento ya es un poco complicado, ya que las ecuaciones son un poco más tediosos o extensos. Entonces, aquí tenemos ensamblado nuestras 12 matrices. A partir de la matriz de rigidez global de cada elemento se va a ensamblar nuestra matriz de la estructura, que como ya les hice mención va a ser una matriz de 33 por 33. Entonces, como pueden ver, es una matriz extensa y para que nosotros podamos básicamente no ensamblar, va a ser súper tedioso desarrollarlo o ensamblarlo, y sobre todo estoy seguro que en un 99% nos vamos a equivocar al menos en algún dato. Y bien, entonces ahora tendríamos que reconocer la partición de la submatriz K11, el cual se va a reducir de la matriz de la estructura a una matriz de 24 por 24. Esto hace referencia a la cantidad de grados de libertad libres que se van a presentar. Entonces, tenemos nuestra submatriz K11. Ahora vamos a visualizar el análisis del vector de cargas. Entonces, fuerzas puntuales no tenemos, todos se considera 0. Las cargas distribuidas ya se han ensamblado, se han realizado sumatorias de los valores que hemos procesado respecto a los grados de libertad correspondientes. Entonces, se han ensamblado ahora nuestro vector de cargas y del cual se ha extraído las cargas conocidas y las cargas desconocidas. Que en algunos casos estas cargas conocidas van a hacer referencia a algunos valores, pero en algunos casos se van a considerar como ceros. Ahora vamos a pasar a uno de los pasos que son muy importantes, que son el cálculo de los desplazamientos. Y como podemos visualizar, ya se ha ensamblado el vector de desplazamientos. Desplazamientos desconocidos, desplazamientos conocidos también, que en este caso van a ser ceros porque van a estar restringidos, a no ser que en uno de los apoyos se presente un asentamiento. Entonces es un caso que lo vamos a ver posteriormente. Y a partir de este punto le haría referencia al amigo que me escribió que compare los cálculos de estos desplazamientos, si son los mismos o si existe alguna variación. Entonces, aquí lo estamos desarrollando a mi criterio, se podría decir, o al tipo de análisis personal en que suelo analizarlo. Y bueno, ¿no? También hacerle referencia que a partir de los desplazamientos nosotros vamos a tener que graficar la deformada. Obviamente si tenemos los grados de libertad, en este caso definidos, podemos hacer referencia. Si el grado de libertad 6, o a ver, en este caso el grado de libertad 1 está en el eje X y a partir de su coordenada que hemos definido, tenemos que, a ver, aquí es positivo, entonces tenemos que ir hacia la derecha a una distancia de 0.038, en este caso centímetros. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente paso también, que es muy importante, que es el cálculo de las reacciones. Aquí tenemos nuestra ecuación, el cual se opera para que nosotros podamos obtener estos resultados. Entonces, ahora a partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Para poder también corroborar que las reacciones están correctas, vamos a hacer sumatorias en X y en Y de esa manera corroborar que exista el equilibrio, que obviamente debe de existir. Voy a agregar una hoja
Voy a copiar todas las reacciones obtenidas, voy a pegar y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Bien, aquí voy a poner sumatorias en X, en y aquí serán los momentos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta primera reacción corresponde al eje X, el siguiente corresponde al eje y el siguiente al momento. Entonces en ese orden van a ir. Ojo, no siempre este orden que yo estoy arrastrando va a cumplir. Esto va a depender mucho de la definición de los grados de libertad que ustedes van a definir. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto. A ver, desde ya entonces aquí haríamos lo siguiente. Vamos a tener que considerar también los valores de las cargas distribuidas. Bueno, como lo recuerdo va a ser lo siguiente. Como las cargas distribuidas ejercen fuerzas hacia abajo, entonces van a ser menos, abro paréntesis, y será 700 kilogramos por, en este caso, 5 metros. Cierro paréntesis y esto lo voy a multiplicar por 2 porque existen dos elementos que tienen esos mismos detalles, ¿no? Que es el elemento número, en este caso 7 y el 10. Entonces le doy OK. Esta misma operación voy a arrastrar y voy a empezar a editar a partir de este punto. Hago doble clic y aquí ahora será 4 metros. Hago doble clic y aquí será 1,5 metros por 2. Esto le corresponde a en este caso, a los voladizos. Bien, entonces ahora hago la sumatoria. Empezaré por la sumatoria de fuerzas en X. Pongo igual, suma, abro paréntesis y selecciono todas estas celdas y le doy OK. Aquí por defecto me está mostrando este detalle. Y sí o sí, cuando trabajamos con el Excel lo que va a hacer nos va a botar resultados con la mayor cantidad de decimales que sea posible. Pero para que nosotros nos concuerde o cierre, ¿no? En este caso, en los equilibrios tendríamos que redondear. De esa forma vamos a poder visualizar que los resultados van a ser 0. A ver, vamos a trabajar con dos decimales. Entonces voy a redondear todos estos resultados a dos decimales. Aquí sería 0,2. Aquí sería 0,5. Y aquí sería 97. Bien, y como podemos ver, existe equilibrio en las sumatorias de fuerzas en X. Ahora sumatorias de fuerzas en Y. Arrastro y de la misma forma aquí nos está mostrando, obviamente esto hace referencia a 0, ya que a partir de un menos 1 vamos a anteponer 11 ceros. Obviamente eso es 0, ¿no? Pero de la misma forma vamos a redondear a dos decimales. Aquí sería 71. Aquí si redondeo sería 4. Aquí si redondeo sería 45. Y si yo hago clic me tiene que dar 0. Tiene que mostrar el equilibrio. Como pueden ver, existe equilibrio. Entonces, en cuanto a las sumatorias de fuerzas en X y en Y, están correctos, están OK. Obviamente los momentos, bueno, no se necesita realizar ese equilibrio. Bien, entonces ahora por último vamos a pasar al análisis de las fuerzas internas o a los esfuerzos internos o a las cargas internas que se van a presentar en cada elemento. ¿Esto para qué? Este cálculo nos va a servir para que nosotros podamos desarrollar los diagramas de fuerzas cortantes, diagramas de fuerzas axiales y los momentos flectores.
Entonces, a partir de estos resultados que nos están mostrando en esta posición que estoy seleccionando, o en estos vectores que estoy seleccionando, vamos a poder graficar. Ojo, aquí quizás algunos van a tener dudas. Este caso solamente se utiliza cuando nuestra estructura presenta o presente, en este caso, un elemento que se encuentre en ejes locales, o en este caso que tenga un ángulo de inclinación. Como todos los elementos se encuentran en ejes globales, se encuentran en dirección del eje X y del eje Y, entonces aquí, en cuanto al HM matricial, esto lo obviaríamos, vamos a dejarlo vacío y vamos a trabajar respecto a los resultados. Entonces, lo que también quisiera que consideren a partir de ello es lo siguiente. En cuanto al valor que le va a corresponder, supongamos, a este elemento AD, tenemos que tener muy en cuenta el grado de libertad que están involucrados y ver cuál de los grados de libertad hace referencia a la normal o al axial, a su cortante y el momento. Eso es sencillo, obviamente estoy seguro que lo pueden entender. Y bien, jóvenes, entonces con esto estaríamos concluyendo con un nuevo, en este caso, tutorial sobre análisis de pórticos por el método matricial de rigidez. Espero que les haya agradado y les haya quedado claro sobre este método y sobre todo, ¿no? Para la persona que hizo la petición, bueno, voy a estar esperando su mensaje si los resultados son los mismos. A ver, antes de ello voy a hacer una pequeña retención en cuanto a los desplazamientos obtenidos y también en cuanto a las reacciones. Y por último, en cuanto a las cargas internas. Bueno, obviamente en cuanto a las cargas internas si los demás cálculos están bien desarrollados, van a coincidir también las cargas internas. De todas formas, vamos a hacer una pequeña referencia para que pueda visualizar. Y listo. Y bien, entonces esto sería todo. Ahora sí, presionamos control H y regresamos a los datos de entrada. Eso sería todo. No olviden dejar su like y compartir este contenido. Y mejor aún, invitar a sus colegas, compañeros, amigos a que visiten el canal y que también formen parte de esta comunidad. No olviden también seguirme en todas mis redes, ya en Twitter, en Instagram, en Facebook, y también visitar el sitio web donde van a encontrar van a encontrar la colección de mis plantillas para otros temas y lo van a poder descargar libremente. Ahí también van a encontrar la opción sobre cómo obtener el Excel. Eso sería todo. Ahora sí, gracias. Saludos.